Buenas noches. Vamos a continuar revisando la idea que veníamos trabajando en las reuniones anteriores. En este modelo o en esta estrategia de asegurar las infraestructuras que se llama Zero Trust. Lo que tenemos ahí en la diapositiva, digamos, son como los niveles de madurez y cómo los podemos evaluar, cómo podemos saber eh, cuáles son las características de cada uno de esos niveles. El primer nivel, que es como la preparación para implementar Zero Trust, es primero identificar los dispositivos como servicios, identificar el flujo de datos, hacer un inventario de las cuentas de usuario y de los dispositivos y registrar el tráfico de red. A manera de evaluación, debemos de verificar si esa línea base o los lineamientos adoptados para el hardening de equipos se están cumpliendo y cumple con los estándares. En este punto les recomendaría que verifiquen las guías de hardening propuestas por NIST. Son muy detalladas y además de eso lo llevan paso a paso con los comandos, con los menús que deben de irse a través de cómo se debe de ir ejecutando cada paso. Entonces, les recomiendo mucho las guías que ha preparado NIST para el hardening. Además, en este estado, también se debe de verificar si el privilegio de las cuentas es el adecuado y qué controles ya existen en la red y cuáles son las políticas asociadas a ello. En el nivel más bajo de la implementación de Zero Trust, el acceso a los dispositivos está basado en políticas de seguridad. Además de eso, se ha segmentado la red con, digamos, mediante excepciones de permitido de negar todo. Por ejemplo, el acceso completo a una VLAN o no tiene el acceso completo a una VLAN. Tiene el acceso completo al, a la VLAN de servidores, por ejemplo, o no lo tiene. Ese sería el nivel de segmentación de red en este estado, que es como el base, la línea base. Además, los dispositivos son gestionados y cumplen las políticas, ¿verdad? Tienen un antivirus, ah, están adheridos a un directorio activo, etcétera. Además de eso, se logra implementar que tengan acceso solo a lo que necesitan, por ejemplo, en navegación, y se comienza con la clasificación de datos críticos, quizás hecho por los usuarios, y ya se tiene alguna consideración de cifrado de datos. En un nivel intermedio, la granularidad de las políticas de acceso a los dispositivos eh, va más allá que el acceso, digamos, a, a redes o a recursos completos, quizás ya está siendo más específico y va considerando protocolos, por ejemplo, y además de protocolos va considerando tiempos en los que tiene acceso un dispositivo, por ejemplo, una máquina. Si sabemos que tiene un horario en el que se va a utilizar esa máquina, perfectamente podríamos aplicar alguna regla del firewall que nos permita darle acceso durante el tiempo que lo necesita. Por ahí va haciendo
eh, esa granularidad en estas políticas de acceso a los dispositivos. Existe microsegmentación, ya no se le da acceso a redes completas, sino que se intenta darle acceso a dispositivos, de dispositivos a recursos. Si necesita acceder a una SAM, por ejemplo, a una NAS, a una carpeta compartida, etcétera, es, ya estamos en este nivel. También otra cosa que se puede considerar aquí es que digamos, los datos que, que se guardan eh, en lugares o en repositorios comunes, por ejemplo, eh, estas carpetas, estos archivos, tienen, digamos, controles de acceso. Aquí me refiero a que si estamos hablando de Windows, por ejemplo, se han configurado los accesos efectivos o claims hacia estos datos, en el que otro usuario, aunque pueda haber un archivo, aunque la misma política posiblemente haga que no pueda eh, con el explorador de Windows quizás listar los archivos y las carpetas, pero aún si tuviera la posibilidad de verlo, estos archivos no van a ser accesibles porque le va a decir que hay otro usuario que es el dueño de ese archivo. Entonces, esta es, digamos, como granularizar el acceso a las carpetas. Y aquí ya vamos, digamos, considerando todo eso. Además, estamos considerando ya herramientas como un Data Loss Prevention o un DRM, como por ejemplo puede ser el RMS de Windows, que permite, digamos, darle acceso a un archivo y configurar, por ejemplo, si se puede imprimir, si se puede copiar, si se puede editar, incluso si se puede visualizar a través de interfaces seguras, por ejemplo. Eh, una interfaz segura, eh, por ejemplo, estamos hablando o tenemos un ejemplo aquí, por ejemplo, de los puertos HDMI. Si ustedes se fijan y configuran su equipo con dos pantallas y uno de ellos es, digamos, el principal y el otro es, digamos, una laptop. Tenemos la pantalla principal, la pantalla interna y tenemos un puerto HDMI. Si en la pantalla principal aparece una pantalla de login, por ejemplo, el logo de Windows, ustedes van a notar que la pantalla HDMI, debido a que se le puede aplicar a esta pantalla ya políticas de seguridad, se va a poner oscuro. Entonces, el sistema operativo va verificando qué permisos tiene eh, o se le aplican a estas otras interfaces. Entonces, digamos, todos estos permisos se pueden configurar, por ejemplo, en el RMS de Windows para ver si un usuario puede, digamos, proyectar esta información. Y un nivel avanzado, hay una segmentación mucho más, digamos, mucho más avanzada, pero además de eso, eh, digamos, verifica comportamiento y se va adaptando a las necesidades de los usuarios. E incluso la información puede ser tallada siguiendo patrones. Ya no, normalmente un Data Loss Prevention tiene configuradas reglas que se basan en la extensión, que se basan en el usuario que lo creó, que se basan
digamos, en reglas, en regex que verifican el contenido del documento. Sin embargo, ya cuando hablamos de un nivel avanzado, de un data loss prevention quizás avanzado, él puede de alguna manera contextualizar el contenido de los documentos y darle y taguearlo con la seguridad que necesita. Entonces, estamos hablando ya de controles de este tipo y además estamos hablando de detectores de comportamiento en la red. Estos equipos normalmente eh, se ponen en la red a que verifique el comportamiento de todos los equipos. Obviamente ahí van a salir muchos falsos positivos. Luego de eso, este equipo termina de aprender y cuando hay un comportamiento, por ejemplo, una computadora que tenía tráfico a ciertos servidores, pero de pronto esta computadora intenta comunicarse con todos los equipos que están en la misma red. El comportamiento cambió o el volumen del tráfico aumentó excesivamente, por ejemplo, o se está o ha aperturado o está utilizando nuevos protocolos como una VPN, por ejemplo, etcétera. Entonces, este comportamiento ya lo considera como malicioso y lo va tagueando con niveles de alerta ya predefinidos. Entonces, ese es, digamos, como el nivel avanzado en, en este esquema de seguridad Zero Trust. Los pilares, vamos a verlos, digamos, en cada uno de ellos. Para los usuarios, los pilares o las capacidades que vamos a considerar en este pilar del usuario son la autenticación, la autorización y la gestión de los accesos, de los privilegios. En los dispositivos, la autenticación, la autorización y el cumplimiento de la línea base. En las redes y en los entornos es tener la capacidad de reconfigurar las, las redes de acuerdo a la necesidad y una macro segmentación. Y en las aplicaciones, eh, estamos hablando de equipos que puedan ejecutarse en entornos controlados de ejecución, en la seguridad del desarrollo y en la cadena de suministro de las actualizaciones. Es decir, que tengamos software que ha sido verificado a la hora de implementarse. Y en todo esto vamos a ver también cómo cómo se hace la entrega de estas aplicaciones a través de protocolos seguros, por ejemplo, y la microsegmentación. Y ahí vamos viendo, digamos, todas las capacidades en cada uno de los pilares. Y en la parte inferior tenemos, por ejemplo, algunas tecnologías como el cifrado y la métrica que pueden, digamos, servir para analizar comportamiento y para ir adaptando en los niveles de analítica y automatización los procesos. Con esto vamos digamos, a ir completando lo que les había preparado en la parte de Zero Trust. Vamos luego a, quisiera discutir con ustedes este diagrama y voy a pedirles que lo observen y me puedan decir, digamos, es una red muy pequeña, por supuesto, pero ¿qué cosas cambiarían ustedes ahí? ¿Qué aspectos modificarían? Se los comento, ¿cómo entiendo este diagrama? Entiendo que hay una red local
una red y todos esos dispositivos están eh, en un mismo segmento de red. Todos se conectan al firewall y el firewall es el que hace el ruteo, digamos, en el nivel, digamos, capa 3 y tenemos luego en otra red a la que le hemos llamado DMZ, donde tenemos el correo y un sitio web. Y luego tenemos el firewall y tenemos internet. Considerando todo lo que vamos a considerar también que este es un diagrama lógico, o sea, no es un diagrama físico, sino que es un diagrama lógico, en el sentido de que, dado de que es un diagrama lógico, la red, por ejemplo, en DMZ, ahí si fuera físico, tendríamos que considerar o dos interfaces que se conecten al firewall a través de interfaces diferentes, o tendríamos que considerar un switch al que se conecten los dos equipos y luego esos dos equipos que se conecten al firewall. En este caso estamos considerando un diagrama lógico y sabemos de que ahí ya en la parte física pueden existir equipos como switches, por ejemplo, que van a facilitar la comunicación en el esquema que les estoy mostrando. Vamos vamos a ver aquí la lista de compañeros. Alexander Gutiérrez. eh, ¿Qué cosas podemos rescatar digamos, de este diagrama? ¿O qué cosas podríamos criticar? Entonces, Buenas noches. bueno, no sé si estaré en lo correcto, pero ahí no sé si realmente el servidor de correo se usa también para, mejor dicho, si es solo para correo interno, porque si es correo interno, creería que debería estar en la red local, ¿verdad? Pero es mi opinión. Ok, podemos hacer conjeturas porque eso nos va a ayudar digamos, eh, a discutir y de ahí podemos ir entre todos, ir sacando como lecciones aprendidas, ¿verdad, Alexander? O sea, podemos hacer conjeturas, no hay problema. eh, Eso siempre nos va a ayudar. ¿Qué, Sí, de qué acuerdo. otra cosa, Alexander? Bueno, también quizás yo le agregaría, veo que hay eh, una impresora en la red local. Quizás sería bueno también tener un servidor de, de- para impresiones, un servidor que administre las impresoras que están en la red. Ok, de acuerdo. Gracias, Alexander. Nuria, Nuria Enríquez, qué nos puede comentar? ¿Qué cosas puedes ver adecuadas y qué cosas podemos, digamos, criticar de este esquema que yo les presento aquí? Eh, Nuria, quizás sea mi equipo, no estoy seguro, pero tengo un poco de dificultad de oírle, Nuria.
Hola, hola, ¿me escucha ahora? O ahora sí Ah, adecuadamente. ok. Ah, pues ha de ser mi dispositivo el que no está funcionando bien. Por ratito me falla. Bueno, pues una ventaja para mí, como le comentaba, es que como la red es pequeña, pues y sencilla, pues se pueden conectar computadoras y dispositivos de forma lineal. Y una desventaja, desde mi punto de vista, pues es entre más dispositivos se conecten, pues la red se vuelve más lenta. Em, no sé qué más agregarle, ya que mi conocimiento en esto es muy vago. Ok, gracias, Nuria. Ricardo, ¿qué nos puedes comentar tú? Virginia, ¿qué nos puedes decir? Hola, buenas noches. ¿Me Buenas noches. escuchan? Sí, por supuesto. Ok. Pues con respecto a este diagrama, quizás algunas ventajas, vea que veo yo ahorita es como la implementación del cortafuego, el firewall y la zona de meseta, que pues son las que nos digamos más o menos lo que habíamos visto anteriormente, que nos pueden brindar un poco de garantía para esta red. Y pues mm, en cuanto a la topología, pues creo que también o sea, está bien implementada la topología. Y si se le podría agregar algo más, quizás algunos switches. Nada más. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra idea sobre lo que estamos viendo, diferente a la que hemos visto? Buenas noches. Hola, buenas noches. Por favor, gracias. Sí, Claudia, si quieres participar tú primero, no hay problema. Bueno, yo solo pienso que se debería segmentar la red, hacer subredes, pero desde el router y desde ahí eh, hacer el subneteo, ¿verdad? Eso recomendaría, solamente. Ok, adelante. Sí, bueno, en cuanto a mi opinión, creo que si existiera la posibilidad de la empresa para adquirir otro firewall, también se podría dar la opción de poner un firewall frente al router y tener ese como esa doble línea de defensa. Igual que compartía Claudia, segmentar la red, pero ese sería a nivel de VLANs para separar totalmente la DMZ de la red local, ¿verdad? Y igual forma, como compartieron anteriormente, mantener los dispositivos de oficina, digamos así, impresores, escáneres, en una red con una VLAN diferente a la de nuestros equipos, ¿verdad? Y en cuanto a la DMZ, pues sí está bien que colocamos por ahí el servidor web, el de correo, y también usualmente por ahí se pone el de DNS, así que sería como por ahí lo que se podría realizar, ¿verdad? Ok, gracias. Eh, esta red, digamos, dependiendo la naturaleza de lo que está exponiendo, por ejemplo, podría ser aceptable en algunos casos. Ahora, si lo que está exponiendo, porque la naturaleza o la importancia de lo que expone no depende en muchos casos de la complejidad de la infraestructura que lo soporta, posiblemente tendríamos que, digamos, hacer unas consideraciones. Por ejemplo, aún en esa DMZ, donde hay dos servidores, intentar segmentar ese acceso entre ellos
de tal manera de que no estén, de que no se pueda, digamos, hacer un movimiento lateral al, en el caso se pueda comprometer uno de esos servidores. Digamos, esa sería, digamos, algunas de las ideas. Y no nos dice nada acerca de si el acceso de los equipos está filtrado o hay un control de acceso o políticas de acceso hacia los servidores. Entonces, podríamos ahí suponer que no hay o suponer que existe. Lo ideal es que haya digamos, controles de acceso, políticas, a través de políticas hacia los diferentes equipos. Entonces, esa sería, digamos, algunas consideraciones. Vamos a, vamos a avanzar en este tema y vamos a, quiero ver que continúa. Aquí está. Ok, vamos a revisar de manera, eh, digamos, un poco, quizás no con gran detalle, pero sí con algún nivel de detalle, eh, digamos, este modelo. Eh, he tratado de hacer en esta diapositiva, digamos, una comparativa en cuanto a, la, a dos modelos, ¿verdad? Uno por un lado tenemos el modelo OSI y tenemos el modelo TCP/IP. El modelo OSI, que son las siglas de Open System Interconnection, es un modelo conceptual y lo desarrolló la ISO, que da una estructura de referencia, digamos, para entender los diferentes componentes de una red y también comprender cómo los diferentes equipos de esa red se pueden comunicar entre sí. Las capas, bueno, ustedes las conocen muy bien y tenemos una capa física que son los cables, la fibra óptica, eh, quizás las señales inalámbricas del Wi-Fi, por ejemplo, etcétera. Entonces, eso es, digamos, esa es la capa física. Luego tenemos una capa de enlace de datos. Eh, esta, esta capa de, de, de comunicación de datos eh, hace de que la comunicación evite los errores entre los dispositivos. Se encarga también de la detección y corrección de estos, de de los diferentes errores que puedan irse dando. Y allí vamos a encontrar, por ejemplo, bits de paridad a la hora que se están comunicando. Luego tenemos una capa de red. Aquí están, podemos considerar aquí algunos protocolos de ruteo y se encargan de rutear o de enrutar estos paquetes a través de la red. A través de los protocolos, bueno, cada día van surgiendo más protocolos, quizás mejorados para, para la entrega de los datos, ¿verdad? Luego tenemos una capa de transporte. Aquí podríamos ver quizás cómo para transmitir datos, digamos, en algunas ocasiones va a ser necesario segmentarlos y luego cuando lleguen a su final, los vamos a reensamblar nuevamente y de esa manera la entrega se vuelve más confiable, ¿verdad? Más ordenada. Luego tenemos una capa de sesión que mantiene o quizás crea, mantiene y destruye las sesiones entre los dispositivos.
también se ocupa para sincronizar y recuperar las sesiones. También tenemos una capa de presentación en el que ve el formato de los datos para que sean entendibles por las aplicaciones que los consumen en ambos extremos, ¿verdad? Y luego tenemos la capa de comunicación, que son las aplicaciones de los usuarios. Aquí podemos tener el correo, quizás, o alguna transferencia de archivos en sus diferentes modalidades, o la navegación, por ejemplo. Este es un modelo teórico. ¿Cómo podríamos asegurar en las diferentes capas? Aquí, aquí vamos a revisar, digamos, qué controles podríamos ir aplicando en cada uno de ellos. En la capa física, aquí la seguridad se basa en la protección física de estos componentes de red. Y aquí podemos incluir medidas como la protección contra el acceso no autorizado a los cables y equipos. No recuerdo a qué sucursal de un banco entré en alguna ocasión en un pueblo, y la curiosidad es que a la par, quiero ver, sí, a la par de la silla del cliente, en la pared había un puerto de red, eh, digamos, descubierto. Da mucha curiosidad ahí intentar conectar algo, ¿verdad? Pero, es decir, se deben de proteger digamos, el acceso a, a los cables, a los equipos, a las instalaciones de estos sistemas, eh, para que no vaya a existir daño malintencionado, etcétera. ¿Verdad? Ese sería por una parte. Eh, en la parte física se basa básicamente en evitar de que se tenga acceso físico. A los switches y equipos parecidos eh, se acostumbra eh, ponerlos en un gabinete. Este gabinete tiene quizás llave o seguros, algún tipo de capacidad de evitar de que los eh, que no sean autorizados para tocar estos equipos lo hagan, ¿verdad? Esta sería en la capa física. En la capa de enlace de datos, aquí se pueden implementar medidas de seguridad como, por ejemplo, el acceso basado en MAC, podría ser, o la autenticación de puertos, o incluso la detección de intrusos en la red local, o la implementación de VLAN, que también puede ayudar a segmentar el tráfico de red. Aquí también podríamos considerar, aparte de hacer un control de acceso basado en MAC, en que si hay algún puerto que no se esté utilizando, el administrador de la red, eh, lo más conveniente a mi criterio sería que deshabilite desde desde el administrador del switch, apague ese puerto para que no vaya a permitir conexiones de ningún tipo. En la capa 3, aquí, digamos, es donde se realiza el enrutamiento, como dijimos. Aquí ya puede haber filtrado de paquetes mediante mediante el firewall o algunas de los módulos del firewall. Aquí podríamos considerar también la implementación de VPN para asegurar la comunicación
Y aquí ya podemos, digamos, considerar algunas configuraciones de política de tráfico. Luego tenemos la capa de transporte, la capa 4. Aquí ya podemos considerar cifrado, por ejemplo. Si tenemos una aplicación web o un protocolo HTTP, aquí ya podemos considerar TLS para asegurar el, el, que esta comunicación de datos vaya protegida, ¿verdad? También aquí se puede implementar el control de acceso a los servicios mediante la configuración de políticas especializadas en el firewall. Luego tenemos la capa de sesión. Aquí hay que asegurarse que las primitivas criptográficas que se utilizan para generar las cookies de sesión, por ejemplo, o, o los identificadores de sesión o de autenticación sean robustos. Además de eso, se debe asegurar que el control de acceso a los servicios esté basado en roles y que las sesiones se vayan destruyendo, por ejemplo, que no tengamos sesiones que duren permanentemente o que tampoco verifiquen el dispositivo de donde se están conectando. Entonces, porque bien fácilmente podríamos copiar todas las variables de entorno de sesión y llevárnoslas a otro equipo y luego tener una sesión abierta y la podríamos quizás duplicar, etcétera, robarnos esa sesión, conociendo o copiando todas las cookies o todas las variables de sesión. En la capa 6 de presentación, aquí digamos es en el cifrado de los datos que se transmiten. Eso va a garantizar la confidencialidad. En la capa de aplicación, aquí, digamos, se pueden implementar medidas de seguridad propias de la aplicación, como la autenticación de usuarios, el control de acceso a servicios, políticas de seguridad, validación de las entradas de los usuarios por ataques como por ejemplo el SQL Injection, entre otros, XSS y otros. Y en la capa 8, ¿alguien sabe qué podríamos hacer quizás ya no del modelo OSI, ¿va? Quizás estamos aquí, es un término peyorativo para el siguiente componente, que son las personas, que básicamente sería la concienciación de las personas. A la par tenemos el modelo TCP/IP. Este modelo son las abreviaturas de Transmission Control Protocol y de Internet Protocol. Y es un conjunto de protocolos, ya no es un protocolo así tan específico, pero que se basa en la comunicación Internet y en las LAN. A diferencia del modelo OSI, el modelo TCP/IP supone 4 capas principales y cada una de ellas con funciones ya más específicas. La capa de red, que es, digamos, donde se enrutan los paquetes y también se utilizan quizás direcciones IP para asegurar las comunicaciones. Para asegurar las comunicaciones o para identificar los dispositivos y también para determinar la mejor ruta de entrega. Tenemos la capa 2, que es la capa de transporte. En esta capa hay servicios o la capacidad de la entrega de datos entre aplicaciones. Aquí los dos protocolos que podemos considerar el TCP, que es el Transmission Control Protocol,
y el UDP, User Datagram Protocol. Tenemos una capa de aplicación, contiene los protocolos usados directamente por las aplicaciones como HTTP o SMTP, por ejemplo, FTP, etcétera, que ya vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Ahora, en el modelo TCP/IP, ¿cómo aseguramos? En la capa de datos del enlace de datos, habíamos mencionado basado en direcciones MAC, también podríamos considerar listas de control de acceso o las ACL para permitir solo dispositivos autorizados. En la red podríamos utilizar, como mencionamos, firewall y VPN. En la capa de transporte podemos ocupar TLS, por ejemplo, para cifrar los datos y también el control de acceso a los puertos, ¿verdad? Y en la capa de aplicación, ahí vamos a considerar la autenticación y la autorización, el cifrado de datos y ver cómo se pueden prevenir los ataques a las aplicaciones. En el caso de las aplicaciones web, la implementación de firewall especializados para sitios web como el WAF, por ejemplo, podrían, digamos, ayudarnos a prevenir muchos ataques. El modelo OSI y el modelo TCP/IP son modelos de referencia para describir la funcionalidad de las redes de datos. En relación a la ciberseguridad, ambos modelos tienen algunas características relevantes que podemos considerar. La primera es capas y funciones. El modelo OSI tiene 7 y el modelo TCP/IP tiene 4. La cobertura de protocolos. El modelo OSI es más genérico y es una estructura más detallada para comprender las funciones de los protocolos de la red. El modelo TCP/IP es más usado en la práctica y está más relacionado con el acceso a Internet, como el TCP, por ejemplo, o el IP. En la parte de la seguridad, el modelo OSI y el modelo TCP/IP pueden abordar aspectos de seguridad, aunque el modelo OSI, por la naturaleza de ser más detallado, nos puede permitir controles más específicos en cada capa, nos ayuda a comprender mejor qué medidas podemos tomar en cada una de ellas. El modelo TCP es más simple y también puede permitir la aplicación de controles de seguridad. El modelo TCP/IP ha sido más, digamos, adoptado porque es más fácil de implementar o de considerar todos los pormenores de él en entornos reales. La mayoría de dispositivos, incluso las configuraciones de las interfaces de usuario, se basan en el modelo TCP/IP. Si vemos, por ejemplo, la interfaz de los, digamos, de un firewall o de un switch gestionable, nos vamos a dar cuenta de que quizás se va a adaptar más al modelo TCP/IP. En resumen, podemos decir que ambos modelos tienen su importancia en la ciberseguridad. El modelo OSI es más detallado. El modelo TCP/IP es más ampliamente utilizado, pero que desde los dos esquemas se pueden implementar medidas de seguridad. Vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, vamos a revisar quizás en reuniones posteriores cómo funcionan los ataques, digamos, en cada una de las capas del modelo OSI. Pero por de pronto podríamos pensar que en la capa física los principales
Las principales amenazas y riesgos que podemos encontrar es la desconexión, incendio, por ejemplo, ambientación, y por ahí vamos introduciendo los dispositivos eh, IoT que deben de ser protegidos, ¿verdad? Para que no se puedan accesar, aunque en algunos casos va a ser, digamos, muy difícil mantenerlos alejados del alcance físico de los usuarios, pero en la medida de lo posible se debe de considerar. Luego tenemos en la capa de enlace de datos, eh, aquí vamos a considerar ataques basados en las tablas ARP, ataques basados, aunque tienen como objetivo la VLAN, por ejemplo, y ataques basados en los protocolos de enrutamiento, ¿verdad? Como los que estamos viendo ahí. Luego en la capa de red, ahí sí ya empezamos a tener quizás una variedad más amplia por ejemplo, en el protocolo ICMP o PIN, por ejemplo, y en todas las variantes que tiene, ¿verdad? Luego tenemos en la parte de transporte, aquí ya tenemos el escaneo de puertos, por ejemplo, y ya ataques, digamos, más sofisticados o que van a permitir a un atacante obtener más información. Luego tenemos para señalar las amenazas en el resto de capas, en la sesión, presentación y de la aplicación, digamos, hemos unido aquí los tres y hemos puesto una lista de posibles ataques, ¿verdad? Que pueden darse en cada uno de ellos. Ok, ¿cómo podemos asegurar? Yo les preparé una tabla en el que cómo podemos ir asegurando, digamos, nuestra red. Y vamos a aplicar tecnologías y controles. ¿Cómo? Y les preparé esta tabla, digamos, no pretende ser una guía definitiva, sino que son recomendaciones nada más. Las vamos a considerar como recomendaciones nada más. Vamos a ir discutiendo los principales protocolos que hemos colocado ahí. Por supuesto, hay muchos más, pero dado que estos son más comunes o que usamos más a diario, por ejemplo, vamos a centrarnos en esto. ¿Cómo se entiende esta tabla? En la columna de la izquierda, la primera columna de la izquierda, están los diferentes controles hacia abajo. Y hacia la derecha, en el encabezado, están los diferentes protocolos de red. En la primera columna que tenemos TCP/IP, tenemos dos protocolos que son, digamos, se pueden, digamos, están estrechamente relacionados. El protocolo IP es un protocolo fundamental, ustedes ya saben, se utiliza para el enrutamiento y la entrega de paquetes en Internet. La protección del protocolo IP implica implementar medidas de seguridad a nivel de red para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos transmitidos. Algunas de las medidas que podemos considerar son
Aquí ustedes van a ver algunos que están señalados. Yo no iré describiéndolos en ese orden porque tengo mi lista aparte y luego la pasé a esta tabla para que se les facilite a ustedes. Eh, Vamos a explicar cada uno de ellos porque cifrado, por ejemplo, en diferente, por ejemplo, en HTTP y en DNS significan diferentes cosas, por ejemplo. Y por eso vamos a ir explicando cada uno de ellos. Para proteger el protocolo IP, digamos, podríamos configurar un firewall para los dispositivos de red y filtrar el tráfico entrante y saliente. Esto podría filtrar el tráfico no autorizado y protegerse contra ataques. También podríamos utilizar una VPN para proteger los datos que se transmiten a través de este protocolo. Filtro de IP o filtrado de IP es, digamos, como listas de acceso, ACL, que permiten o deniegan el acceso a direcciones específicas o desde direcciones específicas. También podríamos considerar rangos de direcciones. Esto puede ayudar a prevenir ataques de IP spoofing y delimitar el acceso a la red completa. Otra cosa que se pueden utilizar acá es que los datos que se transmiten a través de este protocolo vayan cifrados. También se pueden implementar mecanismos de autenticación y autorización a la red, creando portales o implementando portales o VLAN de remediación, por ejemplo, para que solo los usuarios autorizados puedan enviar o acceder a recursos a los que se les da permiso. También podemos considerar aquí el seguimiento y el registro de los eventos. El monitoreo este protocolo es esencial. En la otra parte, el TCP/IP, el Transmission Control Protocol, digamos que asegura una comunicación fiable porque permite verificar si los datos que llegaron eran los correctos y si no aplicamos utilizando mecanismos de pareo, por ejemplo. Para proteger este protocolo, lo podemos hacer mediante firewall, por ejemplo. Si tenemos puertos abiertos, porque en TCP se puede abrir cualquier puerto, es decir, bueno, si ustedes desarrollan, se pueden dar cuenta de que fácilmente podríamos crear una aplicación, abrir un puerto y nosotros mismos quizás establecer nuestro propio protocolo de cómo se va a comunicar. Entonces, una forma de asegurar es cifrar este tráfico que pasa ahí, sobre todo si lleva datos sensibles. Desde que se desarrolle digamos, un protocolo o alguna comunicación a través de puertos TCP, se debe de pensar en este aspecto. ¿Qué datos? Para que no vayan en texto plano. Encontrar mecanismos para implementar una autenticación robusta, por ejemplo, con otro factor de autenticación. Igualmente se podrían aplicar listas de control de acceso y el monitoreo también. Otra cosa que vamos a considerar aquí son las actualizaciones. Normalmente, cuando hacemos aplicaciones que abren puertos o a través de un protocolo TCP, estamos usando componentes del sistema operativo o componentes, por ejemplo, de la máquina virtual de Java o de .NET, por ejemplo, etcétera. Entonces, aquí es conveniente comenzar a considerar que las actualizaciones deben de ser consideradas como prioritarias, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos datos de alto valor viajando, ingresando o saliendo a través de puertos TCP. Además,
otra cosa que quizás se nos olvida al momento que estamos implementando controles de seguridad. Y es que si el desarrollador no pudo implementar buenas prácticas o prácticas seguras, posiblemente vamos a tener allí algunas vulnerabilidades. Entonces, debemos en la medida de lo posible asegurar de que se implementen prácticas seguras de validación, que validen los datos de entrada, de tal manera que, por ejemplo, ataques como de buffer overflow, por ejemplo, no puedan, no puedan funcionar, o ataques como de inyección de código en cualquiera de sus variantes, de SQL, de XSS, etcétera, no vayan a funcionar. Entonces, estas deben de ser consideradas desde el desarrollo. Luego tenemos el siguiente protocolo, que es el HTTP. La primera que se me viene a la mente es utilizar la versión segura de HTTP. Parece que hasta los navegadores basados en Chromium, como Chrome, Firefox, Edge, Opera, no estoy seguro si ocupa Chromium, están dejando de permitir, o quizás con muchas advertencias, permiten el uso de HTTP. Ellos están esperando de que el protocolo por defecto sea HTTPS, ¿verdad? Y para eso es necesario implementar certificados SSL, TLS, para que se pueda establecer una conexión segura. Para eso, obviamente, tenemos que solicitárselo a la AC, alguna AC determinada. Y esto nos va a permitir el cifrado de datos, porque cuando se implementa un certificado, al momento que están negociando la comunicación, se transfieren credenciales que van a ser utilizadas tanto por el emisor o el receptor para que los datos viajen cifrados. Además de eso, podríamos utilizar firewall o cortafuegos, digamos, especializados, o también podemos considerar quizás IDS o IPS. Otra consideración en este protocolo debe ser la autenticación y la autorización. Es importante implementar mecanismos de autenticación y autorización en el servidor. Esto va desde contraseñas seguras, autenticación en dos factores, permisos de acceso basado en roles, por ejemplo. Y nuevamente, dado de que existen muchas aplicaciones en el mercado que implementan este protocolo, como por ejemplo los gestores de contenido, etcétera, será necesario ir considerando las actualizaciones y los parches para estos software que implementan o que utilizan este protocolo. Luego tenemos el FTP o File Transfer Protocol. En su versión más simple, no proporciona un nivel robusto de seguridad. Sin embargo, tenemos el sería el SSH File Transfer Protocol, que es como una versión más, digamos, más robusta de este protocolo. O también podríamos implementar el FTPS, que básicamente lo que está haciendo es utilizar un certificado digital para cifrar el contenido de los datos que se están transmitiendo. Este se llama, bueno, el FTPS, el SFTP, que es SSH File Transfer Protocol, podría ser una idea, y la otra idea sería el FTP over SSL TLS, que sería utilizando un certificado digital.
Otra forma o otro control que podríamos implementar a la hora de utilizar este protocolo es una autenticación segura. Ah, hay que hacer, digamos, una validación para que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los recursos del servidor. En este caso va, digamos, en un esquema en el que se accede a repositorios de archivos o en formato de archivos, por ejemplo. Además de eso, se pueden implementar IPS o IDS, dependiendo del- de cómo se configure, y también la gestión de permisos. Eh, a la hora que se configure un servidor eh, FTP, si va a tener acceso a carpetas, por ejemplo, en el servidor, se debe de configurar específicamente a qué carpetas y evitar, digamos, dar acceso a carpetas root que de alguna manera le pueden dar acceso digamos, a escribir en lugares que no está autorizado. También es de considerar de que la ubicación a donde se está redirigiendo el tráfico de estas peticiones de lectura o de escritura sean a ubicaciones que son determinadas para esto. Es decir, no lo vamos a poner a escribir en el directorio C, por ejemplo, o en el root, si es en alguna versión de Linux, sino que vamos a crear espacios o volúmenes o discos, dependiendo de cuál sea el sistema operativo que utilicemos, a donde escriban. Que no se vayan a estar uniendo junto con archivos de sistema o que vayan a permitir en algún esquema que se esté considerando que se pueda tener acceso a ese tipo de archivos. Ese es lo que hay que considerar. Y dado de que se utiliza un software adicional para crear servidores FTP o SFTP, hay que considerar las actualizaciones. Luego tenemos el servidor de correo. Aquí en el servidor de correo vamos a considerar tres protocolos: el IMAP, el POP o POP3, digamos que es la versión actual, y el SMTP. Aquí, fundamental, considerar una autenticación adecuada, ¿verdad? En esta época en la que el servidor de correo básicamente concentra mucha información institucional de alto valor, digamos, es necesario de que se pueda, digamos, proteger con configuraciones adicionales o con requisitos adicionales a credenciales, a contraseñas nada más. También, en la medida de lo posible, y vamos a ver, digamos, durante otras reuniones, vamos a ver PGP, por ejemplo, para cifrar el correo de extremo a extremo. Si tiene alto valor el contenido de los correos electrónicos durante la transmisión y la recepción, se debe ocupar algún tipo de cifrado robusto. Además de eso, en un servidor de correo se debe de implementar una protección contra el malware, contra el spam, para que detecte y lo bloquee este tipo de mensajes o de correos en estos servidores. Esto puede incluir filtros de spam, antivirus, antimalware, como posibles sistemas de detección de estas amenazas. También se pueden considerar filtros y políticas de seguridad para bloquear correos no deseados o maliciosos, o poder, digamos, configurar listas negras para evitar el phishing y también evitar el envío de correos anónimos para que se evite a lo que se le llama suplantación de identidad. Aquí, dado que igual que en el anterior, estamos considerando utilizar un software de tercero, vamos a también a estar pendientes
de las actualizaciones. Si ustedes ven las noticias, por ejemplo, El Salvador, me parece que Guatemala, México, Chile, Colombia, ah, han sido, digamos, atacados eh, eh, en algunas instituciones públicas porque los servidores de correos no estaban configurados o actualizados. Entonces no es menor el riesgo que se corre al tener servidores de correo que no están correctamente configurados. Durante el desarrollo de las reuniones que tenemos vamos a ver controles específicos o mecanismos específicos para asegurarnos de que nuestros servidores de correo cumplen con los estándares requeridos en este momento por la industria para que no sean baneados. Si un servidor de correo no cumple con todas las especificaciones, ese servidor va a tener una reputación baja y va a estar siendo bloqueado, va a estar siendo enviado a spam o a spoofing. Entonces, normalmente los correos no le van a llegar a los destinatarios de nuestros usuarios. Entonces, vamos a considerar aquí también los parches. Decimos que es un software adicional que se ocupa, entonces, de terceros. Entonces, obligatorio estar pendiente de las actualizaciones que, que van saliendo, que se van liberando y que debemos de ir utilizando. Otra cosa que debemos de considerar, otro control que debemos de considerar cuando configuramos el correo, son las políticas de retención de datos. Normalmente habrá, desde algún punto de vista legal, alguna consideración o algún procedimiento interno, algún procedimiento normado por la empresa, por la organización o por algún ente regulador que nos diga cuánto tiempo debemos de tener los datos, los correos ahí. Eso hará que tengamos datos sensibles, innecesarios en nuestro servidor. Entonces, la legislación o el tema de cumplimiento, por ejemplo, o algún tema de consideración de seguridad, es el que debe de predominar en este aspecto y de esa manera también vamos a evitar que nuestros usuarios ocupen el correo como respaldo de sus archivos. El correo no es un respaldo de archivo, es solo para transmitir información. De esta manera, digamos, estableciendo una política clara y bien definida de retención de datos basada en un tema de cumplimiento, por ejemplo, hará más robusta también nuestros servidores de correo. Y algo que que no se nos debe olvidar aquí, y es la capacitación y la concienciación a los usuarios. Debemos de mantenerlos alertas a ellos ante posibles amenazas y en la medida de lo posible deben estar aplicando todas esas buenas prácticas que se les van enseñando. Es decir, verificar el destinatario, perdón, el remitente de un correo, no hacer clic en enlaces de correos que no sabemos de quién viene o para qué nos lo han enviado, etcétera, ¿verdad? Y no descargar archivos adjuntos que vengan en estos. Una de las premisas es que si nosotros no hemos pedido algo, ese algo que ha llegado es malicioso, ¿verdad? Entonces, es una consideración de seguridad en cuanto al el correo electrónico. Con los servidores de DNS, de Domain Name System. Miren, un servidor DNS básicamente nos permite conectarnos a Internet. Y nos permite conectarnos porque ese servidor logra hacer la transferencia entre un nombre de dominio que nosotros podemos escribir en
en la barra de direcciones o nuestro equipo tiene alguna dirección guardada en su memoria y a la cual intenta acceder. Y si este servidor no funciona, estaríamos quizás ante un caso de denegación de servicio. ¿Qué podemos hacer con estos servidores? Lo primero es actualizarlo, mantener el software del servidor DNS actualizado a las últimas versiones y con sus parches de seguridad. Esto obviamente nos va a ayudar a remediar las vulnerabilidades conocidas y tener un nivel adecuado de protección. Además de eso, eh, debemos delimitar las consultas, ¿verdad? Restringir el acceso no actualizado y también que estos servidores estén hardenizados para que también solo puedan contar con los servicios necesarios para el funcionamiento del DNS. Y la comunicación hacia estos servidores también debe estar bien restringida. Si podríamos hacer un filtrado de consultas. Y también últimamente está cobrando mucha relevancia implementar un DNS seguro. Proporciona una capa adicional que, digamos, va protegiendo contra, digamos, respuestas de un DNS fraudulentas. Garantiza la autenticidad de las respuestas del servidor DNS, ¿verdad? Llegará el momento en el que todos los dispositivos quizás vamos a tener que usar este tipo de DNS. Aquí hay un tema de privacidad también, porque normalmente ocupamos servidores DNS de tercero, como de Google, del proveedor, por ejemplo. Y si él está logueando todas las consultas que hace todo el mundo para ver o darle cumplimiento a políticas de seguridad, obviamente tendría que registrar hacia qué lugar está cada persona navegando. Bueno, habría que hacer un balance ahí entre la confidencialidad y la seguridad. IDS e IPS también pueden ser, digamos, algún tipo de control que se puede emplear aquí. Sobre todo con aquellos ataques que a través del DNS, a través de múltiples solicitudes, van haciendo la exfiltración de datos de nuestro servidor. Y el registro de los eventos también puede ser. Y otra cosa que es importante, y quizás en la parte del protocolo HTTP también podría aplicar, y es la autenticación de las actualizaciones. Por ejemplo, en una página web, en una aplicación, por ejemplo, si vamos a requerir de, digamos, de componentes como de JavaScript de otro lugar, por ejemplo, podríamos asegurarnos de que ese archivo sea el que nosotros estamos esperando a través de un hash, ¿verdad? Eh, Sería quizás una de las consideraciones que debemos de tener. Dada la naturaleza de un servidor DNS y que si deja de funcionar un servidor DNS, no nos vamos a poder conectar a Internet o quizás, y si también resuelve nombres de dominio internos, no vamos a poder conectarnos a parte de nuestra red. Es conveniente de que estemos preparados para resistir a cualquier ataque. En este caso, la resiliencia y la redundancia son importantes. Es decir, nuestro servidor DNS sí o sí tiene que estar funcionando. Para aquellos que gestionamos también zonas públicas, como puede ser eh, una zona pública, podría ser un dominio de segundo nivel, por ejemplo, y luego tenemos muchos subdominios de tercer nivel.
Para los que gestionamos ese tipo de dominios y que si se cae nuestro dominio vamos a tener a muchos usuarios sin acceder a esos recursos, es necesario de que se considere la redundancia de esos equipos, ¿verdad? O eh, ir colocando servidores secundarios con las mismas zonas y que se vayan sincronizando entre sí. Luego tenemos DHCP para la red interna. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es de que le decimos al equipo, eh, esté esperando en esa o consulte la dirección 255.255.255.255 y que por ahí le va a llegar alguna información de cómo se va a configurar ese dispositivo. Entonces, aquí qué cosas podríamos hacer. Primero, segmentar la red. Eh, ¿Cómo se llama esta? Se llama DHCP Relay, creo que se llama. Ajá. DHCP Relay, en el que un dispositivo de capa 3 permite de que a los usuarios de cada VLAN se les puedan dar IPs del rango correspondiente, ¿verdad? Eh, es como esa combinación entre el servidor DHCP, las VLAN a la hora que se van creando y toda esa configuración de capa 3. Entonces permite de que permite segmentar la red. También podríamos hacer un filtrado de las MAC para asegurarnos que quien pide, digamos, esa configuración de red donde va la IP, la máscara, el gateway, por ejemplo, también va ahí, puede ser usuarios registrados. La otra cosa que debemos de considerar es que si tenemos equipos que necesiten, a los que se necesiten acceder de manera permanente y a lo largo del tiempo, es que tenemos que hacerle reservas en el servidor de DHCP. Esto significa que le vamos a asignar a estos equipos direcciones específicas para que nadie más pueda utilizarlas y también las IP de estos equipos no estén cambiando. Esto puede ser, por ejemplo, para access point, para controles de acceso biométrico, para impresoras, etcétera. Hay más dispositivos. IoT, por ejemplo. Aquí debemos de considerar las actualizaciones. Hay que protegerlo del acceso físico, por ejemplo, y registrar los eventos. Y el último que les traigo esta noche es el DAP, que se ocupa, por ejemplo, en el directorio activo, ¿verdad? Que permite a los usuarios autenticarse. Eh, Aquí, digamos, es un protocolo de alto valor para toda la organización. Aquí, en la medida de lo posible, implementar autenticación en dos factores y cuando se complemente o se empleen esquemas de single sign-on, en el que se comparta esta autenticación, como por ejemplo con el firewall, con un cliente del firewall, por ejemplo. Entonces debemos de asegurarnos de que, además de que tiene contraseñas fuertes, este software también las configura o posiblemente sea alguna configuración que tenga, pero de manera segura, ¿verdad? Es lo que debemos de asegurarnos. Implementar que LDAP utilice certificados para proteger los datos que se transfieren, el acceso a estos servidores y también a todos los recursos que gestiona, porque no solo va a gestionar cuentas, equipos, sino que puede gestionar o a través de él se pueden gestionar, digamos, accesos a Internet, por ejemplo, accesos a impresoras, etcétera. Debe estar basado en roles y privilegios. De esa manera vamos a limitar el acceso de información sensible a los usuarios no autorizados. También se puede filtrar las consultas para evitar que hagan enumeración de todos los usuarios.
El registro de eventos va a ser importante tener un log de todo lo que está pasando en nuestros servidores y de manera, digamos, periódica estar leyendo qué es lo que está sucediendo ahí. Las actualizaciones, por supuesto, deben de ser importantes. Eh, Normalmente no consideramos a nuestros usuarios como una amenaza, sin embargo, eh, en la medida de lo posible, si podemos tener un firewall que filtre las peticiones de los usuarios, va a ser de mucha importancia. Y algunas de las cosas que debe proteger, a las que debe proteger el acceso, digamos, y permitirle solo los puertos definidos y los protocolos determinados, es a los servidores que sirven o que proveen servicios a través del protocolo LDAP o de autenticación, ¿verdad? De autenticación de usuarios o de acceso a directorios. También debemos de asegurarnos de que se estén forzando y cumpliendo las políticas de contraseñas, ¿verdad? Normalmente el software que esté proveyendo esta capa o este protocolo va a tener por ahí alguna configuración, alguna política, ¿verdad? Por ejemplo, el directorio activo, a través de política, podemos determinar la, la complejidad de las credenciales que vamos a utilizar y que sean difíciles de adivinar, ¿verdad? Esa sería, digamos, eh, a grandes rasgos, algunas de las consideraciones que les puedo, digamos, mencionar para proteger los principales protocolos. Obviamente, esta es una lista eh, quizás genérica que he preparado. Ustedes pueden, al momento de ir implementando cada uno de estos, posiblemente encuentren eh, otros controles adicionales, encuentren políticas que se pueden aplicar acá. Pero esta es digamos, una propuesta que les hacemos para que sea el punto de partida para ir asegurando sus diferentes protocolos de red. Eh, si alguien vamos a terminar hasta acá y yo paro la grabación.